haciendo conciencia en esta plática que hablamos acerca de cuidado con la falsedad. Estamos hablando de que de momento usted puede estar en la verdad, pero de la noche a la mañana cambia su manera de pensar, cambia su manera de su perspectiva, cambia totalmente su convicción. O sea, si te cambia tu convicción, hay un peligro grande, porque podemos debatir en opinión, pero si tu convicción es cambiada, hay una situación, hay una situación. Esto vamos hablando de otro tema de reprobación, ya eso es otro tema. Entonces, yo quiero, Dios te bendiga, Efraín, Domingo, Dios te bendiga, un saludo grande. Domingo López, Dios te bendiga. Alfredito, Dios te bendiga. Caro, Dios me los bendiga en Venezuela. Bueno, vamos. Entonces, cuando hablamos de falsedad, hablamos de que la falsedad es una mentira disfrazada. Cuando hablamos de falsedad, hablamos de todo aquello que usted no conoce, que usted y yo puede ser que no conozcamos porque no conocemos la verdad. Porque si tú quieres conocer la verdad, la falsedad, tienes que conocer la verdad. Mire lo que dice la palabra para seguir el tópico de la semana pasada. Mateo 7, versículo 15 al 16. Esto es parte del Sermón del Monte. Y mira cómo dice: cuidaos de los falsos profetas, oye bien, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, disfrazados, un vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pero cuidado, porque más adelante, en Mateo 24, el mismo Jesús nos advierte claramente que ellos, porque se levantarán, Mateo 24, versículo 24, oye esto, en este versículo de Mateo 7, dice, por su fruto los conoceréis. Oye bien, por su fruto los conoceréis. Pero en Mateo 24, 24, dice aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Esos son frutos. Grandes señales y prodigios para así engañar. Ahí viene la situación de ser posible aún a los escogidos. O sea, más adelante, en el Evangelio Sinóptico de Marcos, Marcos transcribe en el versículo 22 del capítulo 13, Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán frutos, grandes señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Vamos a lo que trajimos hoy, y hoy vengo a hablar acerca de de esta situación que estamos viviendo acerca de los falsos profetas. Hemos estado hablando todas estas semanas acerca de esto. Aún así, muchos cristianos, muchos que siguen a Cristo, van a ser engañados. ¿Cómo no? Si tú desvías tu mirada de la palabra del Señor, vas a ser engañado. Si la palabra no lo dice y aquel está haciendo 20 cosas, ya tú sabes que aquel es un falso profeta. Si la palabra a mí no me aprueba lo que está haciendo esa persona, si la palabra no me aprueba lo que Luis Avilés está hablando, si la palabra no me aprueba de ese filtro de la palabra, si por ese filtro no pasa lo que aquel está haciendo, es un falso profeta, es un falso ministro, es un falso pastor, es un falso cantante, es un falso. Por eso, cuando Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, ahora entramos en materia, llamó a los ancianos de la iglesia, los reunió y les habló en su discurso de despedida respecto al cuidado que debían tener por la obra de Dios. El apóstol Pablo, y ustedes saben que es un fiel seguidor de Cristo, estuvo en un momento errado, totalmente erróneo, pero Cristo lo apresó, Cristo se le aparece de camino a Damasco, Cristo estuvo un gran tiempo con él, si fue en espíritu, si estuvo literalmente, no se sabe, pero Cristo lo discipuló para lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Pablo advirtió a todos esos líderes que después de su partida vendrían lobos a engañar y a esparcir las ovejas. Quiero hacer una aclaración.
El apóstol Pablo claramente podía haber estado pensando, después que yo me vaya, vienen esta gente, estos falsos. Pero la realidad es que ya estaban. Porque si usted nota todas las cartas del apóstol Pablo, todas las epístolas, parte de un común denominador fuerte de Pablo hacia las iglesias, hacia los congregantes, hacia la gente, hacia los miembros de todas estas iglesias, un común denominador era el celo que él tenía por el evangelio de Cristo, por el mensaje del evangelio, y que ellos no se desviaran y que por favor miraran a Cristo. Eso era completamente su común denominador. Mira a Cristo, mira el blanco de la soberana vocación, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos, porque fuimos justificados por Él. El evangelio es este, no es lo que trae aquel. En Hechos 20:29, Hechos 20:29, mira cómo dice Hechos 20:29. Hermano, yo he traído esto, yo llevo bastante tiempo tratando de sacar material que está en la Biblia. Este material está ahí, está ahí. Lo que hay es que escudriñarlo. Hechos 20:29. Porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta gente viene, ¿sabes? Lo que están esperando es que se muera el viejo, que estamos esperando que se muera el viejo, porque lo que vamos a entrar es allí, ya tú sabes, a manipular y a darle a los pobres y tratar de llegar al corazón. Fíjate esto, en el versículo 30, y de vosotros mismos, oye esto, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. El apóstol Pedro también, algo que a mí me parece muy, muy importante, que el mismo Espíritu, porque el Espíritu es uno, el Espíritu Santo es uno, y cuando estamos juntos, unánimes, ahí está el Espíritu Santo en función. Antes de Hechos, antes de el Espíritu Santo, la promesa reflejarse y revelarse de verdad en el corazón, allá en el aposento alto, esta unidad no existía. La unidad no existía, lo podemos ver, lo podemos leer. El Espíritu Santo siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Cristo, Jesús, Cristo siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha existido el Padre, siempre ha existido la Trinidad, siempre ha existido. Pero el Espíritu Santo, cuando comienza a funcionar como el Paracletos, ese Espíritu Santo comienza a actuar en el corazón del hombre, número uno, en unidad. Dice Juan claramente que Él nos lleva a toda verdad, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. Por eso el apóstol Pedro también escribe acerca de los falsos profetas que vendrían y se introducirían encubiertamente. Yo les he dicho en todas estas clases que en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 de la segunda epístola, de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1 es totalmente para que tú aprendas lo que es la verdad. Y ¿cuál es el verdadero cristiano? No el falso, el verdadero. En el segundo capítulo de Segunda de Pedro 2, te habla de la falsedad. Ahí tú vas a notar el contraste. En estas clases yo di ese contraste, así que busca el video cuando pueda y compártelo por ahí. Entonces vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería. Oye lo que nos está diciendo. O sea, ¿acaso aquí no hay una profecía para nosotros hoy en día? ¿Acaso no estamos viendo esta mercadería, estos comerciantes, estos manipuladores, hijos de las tinieblas, estos manipuladores tratando de vender el evangelio, tratando de
establecer precedentes económicos para sacarte a través de falsas profecías. Falsas profecías. ¿Que no hay, ¿cuántos Luises no hay en la congregación? ¿Cuántos José no hay en la congregación? ¿Cuántos Carlos no hay en la congregación? Oh, Carlos, hay un Carlos aquí, hay un Carlos. ¿Quién me dice Carlos? ¿Quién me dice? Y ya hay como 10 Carlos, ninguno se pone de acuerdo, para que tú veas el circo mediático que hay dentro de los corazones de esta gente. Y fíjate que aquí Pedro nos establece y nos dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Quiere decir que ya la muerte, la perdición para ellos está esperándolos para recogerlos del infierno. Ya para el tiempo que Judas escribió, ya habían entrado falsísimos maestros a las filas de los creyentes. Estamos hablando 80 años después de Cristo, 75 años después de Cristo. Judas, hermano de Jacobo, Judas 1, y en ese capítulo de Judas da su mensaje en 4 partes. A mí me encanta ese capítulo de Judas porque es 4 partes. En este capítulo habla de, primeramente saluda, en este capítulo de Judas, él saluda la salutación de las cartas, para que usted vea que la Biblia está escrita en géneros literarios. Esto no es un disparate, en géneros literarios. Habla de la salutación, saluda, luego comienza y escribe acerca de las falsas doctrinas, falsos maestros, amonestaciones y la exhortación, y luego vámonos que es tarde para el cierre, la doxología. Mira lo que dice Judas 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos. Hombres impíos. ¿Qué es impío? Los impíos están en la iglesia. Es alguien que no tiene piedad. La gente lo que pasa es que no repiten como el papagayo, no estudian. No, eso es un inconverso. No, el inconverso es el que no se ha convertido. El impío es el que no tiene piedad. Los impíos los tenemos al lado, comen con nosotros. Comen con nosotros. Vuelvo para atrás. Hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay unas características nuevas que voy a darte para que tú puedas quedarte con esto, y seguimos la semana que viene. Cristo dijo que los verdaderos seguidores serían conocidos por sus frutos. Un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor podrá aparentar tener fruto de cristiano, pero tarde o temprano se dejará ver la puerta, se dejará saber lo que verdaderamente es. No puede una fuente dar 2 aguas, o da agua dulce o agua salada a la misma vez. No se puede, tiene que dar una agua. Las verdaderas fuentes de Dios siempre darán un fruto espiritual, que esa paz que viene de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, usted siendo interlocutor lo pasa para que haya totalmente paz en el corazón. Esto es importante. Los falsos maestros aparentan dar buenos frutos, pero pueden esconder sus frutos detrás de lo que es pecado, detrás de lo que es engaño. ¿Qué es lo que debemos hacer la iglesia? Escúchame tú misma, tú mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedirle a Dios discernimiento. Pero aunque tú le pidas a Dios discernimiento, si tu fe no está fundada en la palabra, en el estudio de la palabra, de nada vale, hermano, porque tiene que haber una balanza. Es imposible tú comer azúcar nada más, azúcar nada más, azúcar nada más, o sal nada más. Si vas a comer azúcar nada más, te va a dar una diabetes que te va a llevar, tú sabes. Y si vas a tomar sal, ya tú sabes lo que va a dar, una presión, te va a reventar.
Pues no, pues tiene que haber un balance. Habichuelas, arrocito, jamoncito, calabaza, un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de azúcar, y todo crea un balance. Usted puede pedir el discernimiento que sea. Usted puede pedir el discernimiento que sea, pero si tú no estudias la palabra, amado hermano, te estoy hablando, a mi amiga, escúchame, escúchame. Si tú no estudias la palabra, si no hay oración, si no hay esa búsqueda con el Señor que debemos tener, usted no se va a dar cuenta de quién es y quién no es. Porque obviamente vienen engañadores que lo que quieren es, como dijo el mismo Jesús en Mateo 24, que quieren sacar hasta los mismos escogidos. Solo cuando se escudriña la palabra, la Biblia, se pueden detectar estos farsantes. Son farsantes, son depredadores que lo que van a las iglesias a recoger, no vienen a sembrar, ni vienen a sembrar palabras porque no saben ni lo que están hablando. Lo que están estudiando son palabras, un argot, una jerga aprendida, es una jerga, es una semántica que ellos ya saben cómo dominar para tratar de convencer y manipular. Por eso yo te voy a presentar desde la semana que viene, ojalá nos dé tiempo, o estas características, y te las voy a leer a vuelo de pájaro. Apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Wow, que mucha sabiduría tiene ese hombre. Wow, que mucha sabiduría tiene esa mujer. Eso es número uno. Número dos, te voy a ir a vuelo de pájaro porque ya se nos fue el tiempo. Falta de temor y sumisión a la palabra del Señor. Número tres, y tengo textos para reforzar lo que estoy hablando. Falta de temor a Dios y las potestades superiores, los líderes, ellos no se sujetan. El farsante no se sujeta a nadie. Él lo que quiere, ella lo que quiere, él lo que quiere es tratar de ir y acabar con todo lo que hay ahí. Uso de palabrerías impresionantes. Eso es importante que tú lo observes y lo escuches en estos falsos profetas, en estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos cantantes, falsos. Falta de respeto al evangelio. Son expertos proselitistas, prosélitos que quieren ganarte, quieren sacar, y ellos buscan que tú lo sigas. Y ellos buscan que tú le des like y tú le des amén, porque ay, esa palabra me llegó. Y no cabe duda que si es palabra de Dios, la predica el mismo Satanás, nunca torna vacía esa palabra. Nunca va a tornar vacía. Pero hay que distinguir quién es el verdadero y quién es el falso. Esta gente vende en el evangelio. Esta gente cambian el evangelio. Esta gente le añaden al evangelio. Ellos predican otro Jesús que no es el Jesús que vino a la tierra con humildad. El Jesús que dijo: pon tu cachete si te dan en una mejilla. Aquel que dice: coge la cruz y sígame. Eso no es el Jesús que ellos predican. Por eso ellos tienen egolatría, son controladores. Oh, Señor, ya nos fuimos. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das. Es mucho material, Señor, pero yo sé que tú me has enviado para esto y este es el celo que debemos nosotros adquirir para librar a aquellos, Señor, que son débiles en la fe, aquellos que son de doble ánimo, aquellos que son fluctuantes. Padre, te pido, Señor, que tú estés con ellos por siempre y para siempre. Amén, amén, amén.